Mujer, Dios es suficiente. Hechos de impacto relatados por personas que testifican del poder que Jesucristo tiene para sanar, liberar y cambiar vidas. Atrévete a creer y recibe tu milagro. Porque mujer, Dios es suficiente. Bienvenidos a su programa Mujer, Dios es suficiente. En esta ocasión tenemos como invitado a un matrimonio con sus hijos preciosos, el ingeniero en sistemas Raúl Alvarado y su esposa, la odontóloga Katy Moyano, y sus dos hijitos. Bienvenidos, que Dios los bendiga. Muchas gracias. Gracias, un saludo para todos. Gracias por tenernos acá en su programa, Dorita. Dorita, contentos, felices de estar acá con ustedes, saludándolos con mucho cariño. Gracias por invitarnos. Bueno, pues alegres de tenerles. Y vamos a comenzar escuchando de Raulito este testimonio tan lindo de qué manera la educación cristiana ha sido determinante para establecer bases en tu vida. En la vida cristiana, las bases de la educación cristiana como tal, en mi vida han tenido mucho impacto. Pues como dice la palabra en Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará. Realmente eso ha sido un versículo, una realidad en mi vida, porque digamos que desde los 11 años estoy en una escuela cristiana y mi horario, ¿cómo era? Bueno, 7 de la mañana, el chapel, lo que se conoce como un devocional, casi todos los días. Luego nos entrábamos a materias relacionadas con ciencia, donde lo que se conoce como el creacionismo, nos explicaban la creación desde el punto de vista de la Biblia, las ciencias sociales, la matemática, la física. Todo eso siempre, el programa de educación el cual yo estudié, pues estaba muy impregnado en la palabra. Entonces, quieras o no, eso fue un vínculo muy fuerte en mi corazón para yo estar arraigado a lo que es la enseñanza doctrinal, bíblica de la palabra. Eso sumado a que pues, la educación cristiana no solamente hay que limitarla a un centro educativo, sino que también depende mucho de cómo nos eduquen en nuestra casa. Mis padres, pues gracias a Dios, ambos eran cristianos, entonces ellos también me inculcaban. En la iglesia también, obviamente, la escuela dominical, todo eso es parte de la formación cristiana de un individuo. Así que todos esos puntos hicieron un buen fundamento, obviamente que es el Señor Jesucristo, pero con su palabra y con las materias que estaban enfocados hacia descubrir realmente lo que cómo Dios había diseñado el mundo, de dónde vienen las leyes físicas, las matemáticas, los principios morales. Bueno, muchas leyes que hoy en día conocemos en nuestro país y en otros países están fundadas en los principios bíblicos. Entonces, toda esa enseñanza tiene un gran impacto en un individuo y por ende en su futuro, como ya en la sociedad, como padre, como profesional. Todo eso más adelante lo va llevando a recordar todo eso que aprendí en mi infancia, en mi juventud, las maestras de inglés, pues obviamente los regaños que son parte del día a día, de la educación, porque quieras o no, pues si uno hace algo malo y no te corrigen, ahí tenemos un problema, pero gracias al Señor, pues las profesoras, mis padres, cuando hice cosas que no estaban correctas, pues obviamente hubo una corrección, tanto individual como grupal. En los colegios, digamos, bilingües se conoce como la detención o la detention, que uno lo ponen en un lugar a hacer una tarea o más de alguna vez estuve en detención, así que todo eso pues lo hace a uno meditar en el acto indebido que hizo, pues y obviamente hacer una corrección. Hay algo importante que has dicho. Bueno, la educación que te dieron tus padres, que te instruyeron en la palabra y las correcciones que ellos hablaste de corrección. ¿Qué tipo de correcciones te daban? Bueno,
lo que le mencioné, pues ellos me castigaban con una varita. Cuando estaba pequeño, obviamente ya cuando fui creciendo. Lo que más le duele a uno es no poder salir con los amigos, o bueno, hoy en día es que le quiten la tablet, el celular. En aquel entonces pues no era tanto, no es que sea tan viejo, ¿verdad? Pero Te hacía, te hacía reflexionar. sí, claro, mi papá me decía, piense en lo que ha hecho, eso que no le agrada al Señor. Me da un versículo de honra a tus padres y a tus madres, que es el primer mandamiento con promesa. Y pues me decían, pues mira, toma ejemplo de tal persona o de tal familiar, mira cómo está ahora, entonces no queremos que pases por eso o que te vaya mal en la vida. Y hablando de bases, tú has recibido una educación cristiana con el conocimiento en el idioma inglés. Y aquí en el país han anunciado que van a implementar una ley para que sea obligatoria la enseñanza del inglés en el sistema educativo. ¿Qué opinas tú de eso? Opino que es una buena iniciativa. Gracias a Dios yo tuve la oportunidad de estudiar en el Colegio Cristiano Josué, un sistema bilingüe, español-inglés, y realmente el conocer otro idioma es una gran ventaja. En Europa los niños los educan con 3, 4 idiomas. Sí. Nosotros vamos atrás, apenas 2 idiomas, y realmente, bueno, yo estudié acá en El Salvador, trabajé aquí en El Salvador, ahora vivo en Colombia y he podido ver la diferencia en cuanto a la importancia de manejar otra lengua. Número uno, porque realmente cuando uno va a evaluarlo para temas profesionales en cuanto a, no solo a lo académico, sino, sí, lo académico en cuanto, ¿qué quiero decir? En cuanto a sus habilidades de otras lenguas, aunque lleguen 2 ingenieros, uno habla inglés y el otro solo habla español, aunque tenga la misma titulación, el mismo conocimiento, le van a dar prioridad al que que maneja el idioma inglés. Y eso lo he observado no solo acá en El Salvador, acá gracias a Dios pues tenemos bastante influencia de Estados Unidos, pero en países como Colombia, que yo estoy viviendo allá, donde no se ha fomentado eso, sino que hasta ahora, en estos últimos años, se ha empezado a fomentar nuevamente que la gente aprenda inglés, hay una gran diferencia. De hecho, pues yo lo he podido experimentar, el trabajo que tengo, gracias a Dios, el conocer inglés es lo primero que le preguntan, su nivel de inglés. Así que sí es una muy buena iniciativa y sí que los colegios cristianos pues es un plus, como decimos, que ya lo tengan. Gracias a Dios. ¿Qué presiones tuviste que enfrentar en tu etapa escolar o en la etapa como universitario? Pues digamos que una de las presiones más comunes es la copia, ¿no? Que uno no se ha preparado bien, entonces siempre hay 1 o 2, como decimos así, cerebritos en el salón que son los que siempre van sacando 9 o 10 o A o B en el sistema americano, y digamos que uno siempre está tentado a copiar. Como por ejemplo, ¿no? Quizás eso es más una tentación, no es tanto una presión. Pero la presión de grupo como tal para hacer cosas que no están bien, que vámonos para allá, lo que mencioné anteriormente, o hagamos esto, o rebelémonos contra lo que nos digan los profesores, el director, todo eso siempre está ahí, pues y uno evalúa, ¿no? O sea, si lo hago, no lo hago, qué consecuencias va a tener, si tienen razón, o realmente uno como estudiante dice, no, que aquí mucho me exigen, o los profesores solo regañando nos pasan, pero al final pues es parte del sistema de disciplinario, ¿no? De educación que uno tiene que seguir. ¿Qué parámetros usaste o te sirvieron para decidir si ibas con la presión de grupo a hacer lo que el grupo quería o hacer lo que tus padres y lo que es la instrucción bíblica te habían enseñado? ¿Cómo decidías? Porque entiendo que un joven quiere ir a los placeres, a cualquier placer, unos van a tomar o van a hacer otras cosas,
Pero, ¿qué era lo que te detenía o te inclinaba a hacerlo? 3 parámetros. Primero, bueno, el temor que había en mi corazón, pues ya tenía el Señor Jesús viviendo en mi corazón. Siempre está eso, o lo que le podemos decir, la conciencia, ¿no? De hacer lo bueno, lo malo. El miedo también, o como le quieran llamar, a hacer las cosas bien. Pero también mi mamá siempre me recordó, acordate cuánto le cuesta a tu papá ganarse el dinero para pagarte donde estás. Entonces eso también me decía, bueno, o sea, si yo sé que a mi papá le cuesta, si me sacan de acá es un año perdido, o los meses perdidos significa dinero. Ese es el segundo parámetro. Y lo último, pues, bueno, voy a aplazar el año, voy a atrasar todo mi compañero, puede ser que sea solo a mí me pase, los demás sí se gradúen y yo me quede. Y a veces los que repetir. copian salen mejor que el que dio copia, ¿verdad? Exacto. Bueno, pero hay otros desafíos que uno enfrenta en la vida como profesional, por ejemplo. Hubo un momento que tú decidiste salir del país y tu mami había enfrentado un problema de cáncer. ¿Qué sucedió? Sí, bueno, como profesional, lo primero que me gustaría comentar es el hecho de lo que hablamos, lo difícil que es poder entrar a una empresa nacional o multinacional. Partiendo de ahí, pues yo tuve ahí se pone a prueba también lo que es la fe, todo lo que estamos hablando sobre las bases. ¿Por qué? Porque ya entra uno a una empresa y sale como de la burbujita, por decirlo así, de estar en un ámbito cristiano, lo voy a llamar, ya enfrenta la realidad de estar con otras culturas, otros tipos de fe. En la empresa, cuando yo trabajé por 10 años, pues yo iba muy seguro de decir, y dije en una entrevista, yo soy cristiano, entonces pues para que ustedes lo sepan. Y el jefe que me estaba entrevistando me dijo, pues yo soy nazi, me dijo. ¿Y qué vas a hacer si soy nazi? Entonces yo lo primero que pensé, dije, no, hasta aquí llegó mi entrevista. Pero no, ¿Qué respondiste? No me dejes con la inquietud. que le respondí, yo le dije, no, yo respeto eso, solamente quería pues decir de que creo en Dios, eso es todo, ¿no? No vengo aquí a causar polémica, porque él me dijo, sí, es que lo que queremos acá es una empresa multinacional, multicultural. Entonces, no queremos que fanatismos, que anden predicando, ni esto ni lo otro, de entrada. Entonces, ahí es donde la fe de uno empieza a ser probada, ¿no? Porque me tocó trabajar con personas musulmanes, con hinduistas, católicos, o sea, entonces, por ejemplo... ¿Nunca hablaste de Dios? Sí, claro, pues con el tiempo obviamente él era el jefe, el top, pero con los demás sí, yo poco a poco fui hablándoles y bueno, pues el Señor me ha dado el talento de la música. Entonces, conforme iba grabando canciones, yo le decía, mira, te paso esta canción, ¿qué te parece? Dame tu opinión. Entonces, y como ahí habla pues del Señor, entonces ya unos me predicaban, me decían sí, y se abrieron algunos. Realmente fue una oportunidad para predicarle al Señor. Pero difícil. También otro punto, sin extenderme mucho, es como todos los trabajos, las fiestas de fin de año, la celebración por un proyecto, la bebida, pues el cigarro, todo eso siempre es una tentación, ¿no? Y si uno no ha sido bien formado en lo espiritual, en la base que hablábamos de la enseñanza desde su infancia, pues es fácil caer y decir, no, pues me están dando el trabajo, mejor con ellos, ¿no? Agradarlos. O sea, agradarlos. Entonces ahí en varias ocasiones mi jefe se molestó y le dije, no, yo no paso de tomar. Y en otra ocasión dije, no, yo no voy a la fiesta. Entonces se molestaron. Al final, pues yo creo que ya no estoy en esa empresa, pues le agradezco mucho al Señor porque fueron 10 años que Él me sostuvo ahí. Ah, qué bueno. Pero de todas formas, pues esto siempre juega un papel importante, ¿no? Determinante. De guardar uno su fe. Así es. Porque la fe en Cristo Jesús no se puede negociar. La fe en la palabra de Dios, mucho menos, ¿verdad? Que no, ni Cristo, ni las Sagradas Escrituras no las podemos
meter a Amén. negociación con asuntos que lo único que demuestran es la bajeza de alguien, la falta de principios, la falta de valores. Porque ¿de qué sirve tener, digamos, un gran conocimiento acerca de su ocupación profesional y tener un cargo, cuando en un instante, en una fiesta, ¿qué es lo que se descubre? ¿Qué es lo que observas tú cuando están en ese ambiente embriagante? Ahí se descubre todo, se descubren lo que hace, no se me ocurre una mejor palabra ahorita, pero por debajo de agua, los trámites corruptos que se hacen, quién le está siendo infiel a su esposo o esposa, todo eso se descubre ahí, porque pues obviamente a mí me tocó, a veces sí me obligaban a ir, y aunque yo pedía una gaseosa o pedía un jugo, pues ya cuando ellos estaban embriagados, pues uno ya escucha todo eso, ¿no? Es muy lamentable, ese es el mundo. Y más lamentable es que eso puede ser atractivo para algunos, Claro. no solo jóvenes, también para personas mayores ya. ¿Cómo puede ser atractivo algo que solamente va a descomponer su personalidad, una buena imagen? Porque de acuerdo a lo que se aprende en mercadeo es que te vas a vender en el sentido de hablar de todo lo que tú eres capaz de hacer como profesional, hablar de tus virtudes, hablar de tus capacidades, pero en un instante se pierde todo, Se pierde todo. ¿verdad? Es cuestión de una decisión, una mala decisión, y se pierde todo. Mas, sin embargo, eso es atractivo, como tú dijiste, qué triste, ¿verdad? Porque no entiendo cómo puede ser atractivo algo que le va a traer luego no sé cómo se sentirán al siguiente día, después de haberse embriagado tanto o de haber sido infiel, haber caído en un acto de infidelidad. ¿Cómo se sentirán al siguiente día? ¿Felices? No, al siguiente día, pues cuando tenía la oportunidad de verlos, algunos de ellos, pues sus caras completamente amargadas o demacrados. Es una... realmente Con lo que un dicen la escenario goma, algo así. así con la goma. Es feo, realmente lo atractivo para ellos es el momento. Estamos con mis amigos, paso un buen momento, después que me llevo una compañera de trabajo a la cama y ya, pero después de eso, y no solamente la apariencia física, sino cómo se sentirán por dentro. Eso es lo más triste, ¿no? ¿Será que alguien se lamenta de haber cometido un acto de esos o sencillamente no les importa? Porque no son cristianos, no tienen el conocimiento bíblico, suponiendo, pero más sin embargo hay una educación moral. Exacto, en la educación moral. Y si no hay una educación moral, pero hay algo que nos advierte lo que está malo, lo que llamamos conciencia. ¿Le dirá algo la conciencia a ellos? Porque Sí, no claro. podemos hablar del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo es como algo que está ahí, que en el cristiano es esa presencia que le advierte al cristiano lo que está haciendo mal, lo que no le conviene. Pero en este caso... Pues la conciencia es lo que Dios ha puesto en cada ser humano, el poder decidirse hacer lo bueno y lo malo. En estas fiestas, como le comentaba, pues no solo era yo cristiano, habían personas no cristianas también, pero que optaban por hacer lo correcto y pues las otras no. Ya sea porque querían pasar un buen rato o porque querían escalar a una posición mejor. Pero digamos que nosotros como cristianos tenemos la ventaja de tener el Espíritu Santo. Ellos no, pero aún así Dios puso esa conciencia en ellos y esa moral para decir, voy a hacer esto o no lo voy a hacer esto, o meditar en cuáles van a ser las consecuencias de estos actos. Desde el punto de vista bíblico, ¿cómo opera el Espíritu Santo en el creyente? Pues el Espíritu Santo dice la palabra que nos guía hacia toda la verdad. Entonces,
obviamente si uno no cuando uno entra a un lugar de esos y accede a caer a esa tentación, pues está contristando al Espíritu Santo. Pero aún así, uno se siente mal cuando ha hecho algo. Y es eso que tenemos nosotros, el Espíritu Santo, la persona que, como cuando tú lastimas a alguien, con una palabra, con un gesto, pues se siente mal, ¿no? De igual forma, el Espíritu Santo uno lo hace sentir mal con los actos. Pero cuando estamos bien, por decirlo así, es como esa voz audible. No hagas eso, o cambia de rumbo, o no entres, o no vayas a esa reunión. Y ya uno ok, sí, por algo Dios me está advirtiendo, por algo el Señor me está diciendo que no haga esto. Y realmente cuando uno hace caso al Espíritu, hay una gran bendición. Así es, hay paz. Hay paz. Hay paz. Y no hay después remordimiento de haber tomado la decisión correcta, sino al contrario. Qué satisfacción, qué alivio haber decidido por lo correcto. Recuerdo a Yuri en una entrevista que le hicieron, ella decía que cuando se inclina a cometer cualquier pecado, decía ella, al siguiente día se siente como una chancla, decía, hablando. O sea, como lo que diríamos en El Salvador, una chancleta, no quiero usar otras palabras, porque a veces en otros lados quiere decirlo diferente, sí, pero sí. Es como usar una gina, como dicen aquí, ¿verdad? Pero se siente como nada, como decía ella, ¿verdad? Es totalmente como alguien que no sirve, como una basura, ¿verdad? Y qué diferencia realmente tan drástica, digamos, tan fuerte, ¿verdad? Cómo ella, estando en un medio artístico, pudo describir en una forma tan clara, con ese símil de una chancleta, un zapato que ya no sirve, que esa es la condición pecaminosa en el ser humano. Mas, sin embargo, tú has hablado el aspecto bíblico ahorita de que da esa paz, esa tranquilidad, esa satisfacción, como dije yo, de hacer lo bueno. Y no hay nada más agradable que poder hacer conforme a la voluntad de Dios. Amén. Y muchas veces contra nuestros propios deseos, pero hay una victoria en eso. Amén. En agradar a Dios antes que a nuestros propios deseos, ¿verdad? Sí. Raulito, tu abuelita y tu mamá, ellas, las recuerdo, han sido unas mujeres de fe. Tu abuelita siempre fiel, asistiendo a los cultos. Yo recuerdo que se sentaba cerca de mí. ¿Y qué legado dejaron ellas en ti? Antes de responder esa pregunta, voy a devolver un poquito la anterior porque le debo la segunda parte. De acuerdo. De cómo fue que tomé la decisión de irme al extranjero, a Colombia en este caso, pues dejando a mi mamá acá enferma. Realmente mi mamá pues estuvo, antes de irme, estuvo con cáncer y el Señor hizo su obra. En una primera intervención, le hicieron una intervención quirúrgica, estuvo su procedimiento de quimioterapias. Y bueno, ese año que me ofrecieron a mí trabajar en Colombia, ella estaba bien, no había presentado, ya llevaba un año sin presentar nada de síntomas, ¿no? Sus exámenes y todo bien. Entonces yo tomé la decisión de viajar, pues yo sabía que eso sería un tema también difícil para los padres. Pero bueno, lo hice primero pensando en un futuro, una mejor oportunidad para trabajar, conocer otros lugares, nuevas experiencias laborales, y lo hice también porque tuve la confirmación del Señor, de que oré mucho, ayuné mucho, y pues el Señor abrió la puerta, y pues ya estando allá sí me terminó como de confirmar lo que usted dice, ¿no? Que vamos a hablar de esa paz, de eso que el Espíritu Santo nos da. Y al tiempo después, como a los 2 años que yo ya estuve allá en Colombia, pues a ella le descubrieron nuevamente el cáncer. Para entonces pues yo ya estaba casado con mi esposa, con Catalina.
y la situación en ese momento en el país, estábamos pasando, aquí en El Salvador se estaba pasando por una situación muy, muy fuerte en cuanto al tema de seguridad. Entonces fue una decisión difícil porque yo sabía que mamá estaba con cáncer, pero por otro lado, pues mi esposa nunca había vivido fuera del país, traerla a un lugar donde pues el tema de las maras, como estaba acá, la delincuencia. ¿Y allá no es tan notoria la delincuencia? No es ¿Dónde tanto. está más Estamos en peligrosa? Bogotá, digamos que en la parte donde nosotros vivimos no es tan fuerte. Sí, obviamente sí hay, porque en todas partes hay, pero decidimos quedarnos allá por un tiempo y bueno, pues después el Señor nos permitió estar viniendo 1 o 2 veces al año, compartir con mamá por varios meses y ya como a los 2, 3 años pues fue que ella ya se descubrió que ya tenía una metástasis. Entonces pues el Señor ya decidió llevársela en el año 2018. Fue un momento difícil y pues aprovecho para agradecerle a usted y al pastor Lisandro por habernos acompañado, sus oraciones durante todo el proceso, no solo ese día. Y bueno, digamos que ella falleció en 2018. Al principio es difícil entenderlo. Sí. Era una mujer que también creía en el Señor, que estaba muy agarrada del Señor. Yo estaba sirviendo allá en la iglesia, haciendo, digamos, portándome bien, si lo podemos decir así. Sí. Pero, ¿Te y uno se molestaste? pregunta, Perdón, a eso iba yo. Si en algún momento te molestaste con Dios por no haber recibido esa respuesta, pero tú dijiste, te hiciste una pregunta, ¿cuál fue? sí, pues sí, soy pues en un momento, mi lado humano, sí, soy muy honesto, me molesté con el Señor. Pues uno reclama, ¿no? Obviamente Claro. tiene la teoría, todo es por gracia, pero pues ya el momento de vivirlo es otro cuento, como Es decimos, otro ¿no? rollo. Sí. Porque pues yo le decía, sí, Señor, yo no tengo, tú eres soberano, yo no puedo reclamarte por nada porque tú sabes mejor que yo las cosas, pero no te puedo esconder ese sentimiento. Y pues le reclamé, le dije, Señor, ¿por qué? Pues estábamos orando, había ayunado, había hasta recibido palabra de que iba a ser sana. Entonces todas esas cosas a uno le confrontan la fe, volviendo al tema de la fe. Sí. Pero con el pasar del tiempo, pues el Señor, obviamente él ha ido ya en mi corazón, sanándolo, por decirlo así, o llenando ese vacío y entendiendo muchas cosas. Bueno, una de esas es que no, con esto que acabamos de pasar todos de la pandemia, no sé si mi mamá hubiera soportado este tiempo, ¿no? Una de las cosas que yo me pongo a analizar, porque es por su tipo de enfermedad que es bastante... La hacía más frágil, vulnerable, al y los controles, los dolores que ella tenía, eran, pues, la veía sufrir mucho, entonces poco a poco pues uno va haciendo el duelo en su corazón. Claro. y entendiendo más, conociendo más al Señor, que Él es un Padre amoroso, que Él es un Padre bueno, Él es soberano y entendiendo que ella está en un mejor lugar. Sí. Y bueno, y ahora sí pasándome a la otra pregunta del legado de mi abuelita y mi mamá. Sí, de mi abuelita, pues la oración, una mujer de palabra, oró mucho por sus hijos para que ellos llegaran al Evangelio, pues y como dice la palabra, se cumplió la promesa, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ellos ya conocen del Señor, así que veo ahí eso y pues yo también me aferro a esa promesa, oro por mis hijos, aunque están pequeños, que el Señor, conozcan al Señor de manera personal. Y de parte de mi mamá tengo el legado, bueno, el legado, digamos que podría decir, el legado de vida, lo primero que tengo, no solo porque pues, fue el vaso que Dios usó para traerme a esta tierra, sino porque a la edad de 2 años yo estuve en un hospital, estuve a punto de morir, entonces ella tomó la actitud de Ana, de entregarme, bueno, Señor, tú me diste a Raúl, pero si es tu voluntad llevártelo, así sea, pero si me lo quieres dejar, yo lo voy a dedicar a tu servicio. Así que por su oración y obviamente por la misericordia de Dios, aquí estoy.
También de ella heredé, digámoslo así, un carácter firme, ella de bastante carácter firme. Recuerdo cómo nos corregía. Ahora pues yo me acuerdo bastante cuando corrijo también a mis hijos, aunque no soy tan duro con ellos, porque pues uno recuerda y pues obviamente, pero tampoco quiero ser un padre flojo, porque eso es lo que hoy en día está destruyendo a muchos de nuestros jóvenes. Es correcto. Y lo último, que a pesar de que ella tenía un carácter firme, tenía un corazón muy grande para ayudar a otros, para dar a otros. De forma breve, ella le ayudaba más que todo a las personas más necesitadas, a las empleadas que trabajaban con nosotros en nuestra casa, les ayudó mucho. Al jardinero que iba 1 o 2 veces por semana lo ayudó mucho. A veces yo veía que el jardín estaba bien y él lo llamaba y yo decía, ¿pero por qué? Entonces, Para ayudarlo. para ayudarlo. Por supuesto. Entonces Mira qué certeza de que ella hacía conforme a la voluntad de Dios. Porque dice la Escritura que el que ayuda al pobre, dice, Dios en presta. el día malo, Dios no lo va a desamparar, ¿verdad? Qué maravilloso ese testimonio de tu madrecita. Sí, entonces ha sido un legado tan fuerte en nosotros y en mi vida que nosotros manejamos un presupuesto familiar y en ese presupuesto hemos guardado una casilla que se llama ayudas a otras personas. Porque pues no solo se trata de hacer y hacer, hoy trato también de eso, tratar de saludar más seguido a las personas, porque hoy estamos, mañana no sabemos. Sí. Y no sé, hoy puede ser un día que tú puedas bendecir a otra persona con un mensaje, con una llamada, tal vez enterarte de alguna situación que pueda estar pasando y ser de bendición. Uno nunca sabe, ¿no? Con un saludo. Sí, y ustedes me han enviado saludos en momentos tan especiales, de verdad, para mí no se imaginan que han sido a veces momentos en que está uno cargado por otras personas que tal vez están al borde de la muerte, uno está orando por ellos, o situaciones muy, muy personales, y ustedes han enviado un saludito. Ay, qué lindo, eso es tan bonito y tan alentador saber que estamos los hijos de Dios en diferentes, a kilómetros de distancia, en diferentes países, pero un saludo en un momento oportuno sirve de aliciente también. Por eso es que la Escritura dice que alentaos los unos a los Amén. otros, ¿verdad? Y qué bueno por los medios de comunicación que ahora nos facilitan más el acercarnos unos a otros aún a muchos kilómetros de distancia. Y quisiera que Katy nos comparta, ella me dijo que ha recibido muchas cosas de Dios y en qué forma Dios ha sido suficiente para ti. Bueno, Dorita, pues Sí. se le... sí. Bueno, Dorita, a través de toda mi vida, mi caminar con Dios, pues he podido sentir y ver cómo Él es suficiente para mí. Muchas veces nosotros nos enfocamos en las cosas que necesitamos, solo ponemos nuestros ojos en nosotros mismos. Y sobre todo cuando uno está como en la etapa de la adolescencia, de ser adulto joven, uno siempre está pensando como qué puedo hacer por mí. También estamos constantemente, y los jóvenes hoy en día están constantemente siendo bombardeados porque deben tener ciertas metas, cumplir este estándar, conseguir esto a tal edad, para tal otra, o las mujeres tienen que ahora estar igual que los hombres. Bueno, vivimos como bajo esa presión constante de qué puedo tener, qué puedo hacer y en dónde lo voy a conseguir. Sí. Pero pues la palabra de Dios es muy clara en que pues el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Así es. Y pues temer a Dios ha sido una de las bases, digamos, en mi vida, lo cual me ha llevado a conocerlo, lógicamente, y que Él me ha llenado Él me ha dado como mi identidad y mi propósito. ¿Y en qué forma se puede conocer a Dios? Porque a veces tenemos la idea de un Dios muy lejano o de un Dios que simplemente está en toda la naturaleza.
¿de qué forma se puede conocer verdaderamente a Dios? Bueno, definitivamente la mejor manera de conocer a alguien pues es hablando con esa persona. Me acuerdo cuando, y pues es pasando tiempo con esa persona, me acuerdo cuando lógicamente nos conocimos, pues que empezamos a hablar y todo el tiempo estábamos chateando, hablando por teléfono. Después Raúl iba por las noches después del trabajo, nos encontrábamos, los fines de semana inseparables. Empezamos a construir una relación y pues así es con Dios. Realmente cuando uno llena su corazón con la palabra de Dios, cuando estás en constante oración o en comunión con Dios simplemente. Hay momentos en el día en que yo me estoy haciendo cosas, pero tengo al Señor acá en el corazón y me encuentro a veces preguntándole como cosas muy simples, como, bueno, ¿qué quieres que haga de cena? O pues, ¿cuáles son los planes para mañana? Cosas como que tú compartes con la persona que está a tu lado todo el tiempo. Entonces es ¿Y realmente cuándo cuándo fue ese encuentro con Dios? Bueno, yo tengo la bendición de haber conocido a Dios desde muy, muy jovencita. Yo tenía 11 años cuando pues llegamos a los pies de Cristo. Mis padres, yo tengo pues mis dos papás y mi hermana en Colombia. Ahí conocimos a Dios y empezamos un camino de andar con el Señor. Un camino que ha sido maravilloso, a veces fácil, a veces no tan fácil, donde hemos podido ver la fidelidad de Dios todo el tiempo. Okay. Cuando uno tiene esa experiencia de ese encuentro con Dios, hay un momento en que se arrepiente de uno de sus pecados y reconoce el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Una niña de 11 añitos, como entiendo yo que era esa edad, puede tener pecados, puede reconocer que es pecadora y que necesita el perdón de Dios. Sí, por supuesto, claro que sí. Yo pienso que, y como lo hemos estado escuchando y hablando, Dios nos ha dado la conciencia del pecado desde que somos pequeños. Una de las primeras palabras que han dicho nuestros hijos y que dicen todos los niños del mundo es mío o no, donde ya se evidencia que desde que son bien pequeños, la naturaleza pecadora está ahí, pero mostrándose con todo lo que es. Rodrigo, nuestro hijo mayor, cuando hace algo que le hemos dicho que no haga, lo primero que hace es salir corriendo. Cuando sabe que lo vamos a castigar, sale corriendo disparado porque sabe que hizo lo que no está bien. Entonces, lógicamente, digamos como en mis pequeñas travesuras, porque pues tampoco voy a decir que era terrible, no, yo era tranquila, pero pues siempre obviamente está las ganas, el egoísmo, las ganas de hacer lo mío, las ganas de copiar en el colegio y respetar a los padres. Y cuando lo haces, pues lógico te sientes mal, sabes que no está bien, sabes que no te puso Dios para eso. Entonces sí, pienso que sí, pero como te digo, es en el caminar de la vida. Okay. Cuando uno se encuentra como con esas situaciones, esas disyuntivas que te ponen a elegir. Sí. O vas a seguir lo que el Señor te está mandando, o vas a seguir por tu camino. Creo que es una decisión diaria. Sí, así es una decisión diaria. Bueno, ¿algún evento especial en tu vida, Katy, en que tú has visto esa protección divina? Sí, por supuesto, he visto protección y provisión. Creo que este año 2020 que acabamos de pasar, pues para todos ha sido decisivo. Para nosotros como familia también fue un año pues de muchos altibajos, pero donde primordialmente vimos la protección de Dios. Pues en la parte de la salud, Dios ha sido maravilloso con nosotros, nos ha guardado en todo momento, a nosotros, a nuestras familias, y nos ha dado también, en cuanto a lo de la suficiencia, nos ha llenado de su paz, de esa seguridad en que Él tiene el control, tiene el control, que sus planes son realmente mejores que los de nosotros. El año pasado yo decidimos empezar la educación en el hogar con Rodrigo, antes de empezar la pandemia. Y yo tenía ya todo como un esquema hacia estos meses, hace un año, más o menos enero, febrero, ya lo tenía todo como cuadrado. Y de repente pasa eso
y es como que nos quedamos solos, no teníamos ayuda en casa porque nadie podía llegar a casa, los niños pequeños, la casa, el trabajo, bien sí. difícil, pero realmente la soberanía de Dios y su fidelidad incomparables. Bendito sea el Señor. Pues Katy, que disfrutes el tiempo aquí en El Salvador. Gracias, Dorita. Y bueno, qué decirles que agradecemos que nos hayan compartido este momento. Y para cerrar el programa, ¿quieres dejar un mensaje o un llamado a alguien de ustedes dos, a la teleaudiencia? ¿Alguno de ustedes? Bueno, pues es un privilegio para nosotros poder estar hoy con ustedes para decirles que de verdad lo que nos sostiene a nosotros como familia y que los puede sostener también es la fe, es la confianza en que los planes de Dios son mejores y más altos que los que nosotros podamos tener. Y me habías citado Romanos 8:32, Sí. que es uno de tus textos favoritos. ¿Qué es lo que dice? Que si Dios no escatimó darnos a su propio Hijo Jesucristo, no nos va a dar juntamente con Él todas las cosas. Y cuando digo todas las cosas, y es por eso que significa este versículo para mí, es porque no son solo las cosas materiales. Vemos que lo material, lo físico va y viene, en un segundo desaparece, o en un segundo viene en abundancia. Pero las riquezas espirituales que nos habla Dios en su palabra y que nos ha prometido son eternas. Entonces, arraiguémonos de esas promesas eternas porque Dios está más que dispuesto a entregárnoslas. Muchísimas gracias, Raulito, Katy. A ustedes. ¿Cómo no voy a Muchas estar gracias. enamorado? ¿Verdad que sí? Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Dorita. de verdad. Dios Gracias los por este bendiga. momento. Bueno, a ustedes en la teleaudiencia, Dios es más que suficiente. En momentos de riesgo, de amenazas, de enfermedades, en los buenos tiempos también, hagamos de Él nuestro todo. Él, nuestro auxilio, nuestro pronto auxilio, dice la Escritura. Él, nuestro consolador. Él, fiel Padre, el fiel amigo, no nos dejará ni nos va a desamparar. Él es suficiente. Haz a Dios suficiente en tu vida. ¿Cómo? Reconociendo tu necesidad de su perdón y reconociendo su sacrificio en la cruz del Calvario. Que Dios te bendiga y hasta el próximo programa. Mujer, Dios es suficiente. Al finalizar el programa, les dejamos con esta maravillosa promesa. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Colosenses 2:10. Si necesitas ayuda, escríbenos a la siguiente dirección: info@iglesiajosué.org o comunícate al PBX 25 14 47 47.